Hola amigos, bienvenidos una vez más a su espacio, su encuentro con el mundo tecnológico y con las buenas prácticas. En el caso de hoy vamos a hablar de las buenas prácticas con datos. Y el tema específico que traigo a colación se llama el gobierno de datos. ¿Mm? Entonces es un tema de momento, es relevante en muchas organizaciones. Las organizaciones de alguna forma lo han pedido, lo necesitan y lo requieren. Y día a día son como un poco más conscientes de que la información puede generarles muchísimo valor, ¿sí? Pero para que tú generes valor, infiere que lo que tienes sea bueno, ¿cierto? Que lo que tienes de verdad tenga un, de alguna manera, la posibilidad de generarme un valor, ¿cierto? De que yo confíe en eso. Y me estoy dando cuenta que en las organizaciones pues no pasa eso. ¿Por qué no pasa? Eso es lo que vamos a ver aquí. Bien. Entonces, mi primer slide cuando digo que es gobierno de datos, mira, es el caos. Y lo pinto como el caos. Ven, tú venías a hablarme de gobierno de datos y te metiste al caos. ¿Por qué? Mira qué interesante. Es el caos porque realmente lo que tenemos es un desgobierno. No hay gobierno de información. Tú tienes gran cantidad de sistemas que entre otras cosas no se hablan, no interoperan entre ellos, tienen información redundante, los datos no coinciden. Entonces cuando tú te das cuenta, tus sistemas son un desastre. Obvio, te permiten hacer lo que tú quieres hacer, ¿sí? Probablemente. Lo que yo desearía hacer, no. Y aquí es donde comienza algo muy interesante. Deseo hacer muchas cosas. Deseo, por ejemplo, unir segmentos de mercado, unirme con otras compañías, hacer alianzas con terceros. Ah, bueno. Entonces esta carreta te va a funcionar y esta carreta la necesitas y eso es lo que piensas para crecer, expandirte, buscar nuevos productos o nuevas alianzas. Esto va a ser valioso. ¿Listo? Bien, entonces lo que estoy diciendo hay un caos, no encuentro, porque los sistemas de información no se hablan, porque mantienen información distinta siendo la misma. Me explico. En este sistema de información que es el de nómina, el sistema de información pregunta nombre y apellido. En el otro sistema de información, que es el sistema de bienestar, que también hace parte de los recursos humanos, es nombre completo. Entonces, ven, ¿no estás viendo la misma información en los dos sistemas? Sí. ¿Se hablan esos dos sistemas? No. Y entonces ese escenario multiplicado por 100, porque tenemos 100 sistemas, es el que tengo en una organización. Es por eso que yo te traigo esta primera imagen para reflexionar y es evidenciando que lo que tenemos es un caos en la organización. Un caos con los datos. Entonces lo que vamos a ir es aprendiendo buenas prácticas, porque las buenas prácticas pues son muy interesantes. Me van a arrojar muchísimo valor, pero entonces tengo un problema. Y es que las buenas prácticas están pensadas en organizaciones que tienen buenas prácticas. Mira qué interesante. Es decir, estas fueron desarrolladas con base en las buenas prácticas, pero cuando yo voy al mundo organizacional, a muchas de las empresas, pues yo me doy cuenta que allá no tienen buenas prácticas. Cuando yo estoy adentro, ¿no? No cuando la auditoría que me llenan unos formatos y me dicen que están cumpliendo todo. No, cuando yo estoy adentro de la organización, me estoy dando cuenta que lo que ellos tienen son malas prácticas. Las prácticas son muy defectuosas, muy ineficientes, no apropian valor. Entonces en ese orden de ideas me toca empezar a ver cómo hago, por ejemplo, con estos temas que de fondo están orientados a las buenas prácticas y no a las malas, que son las que tengo. Mira qué interesante, debo saber hacerlo, porque si contratase un consultor para que hiciera gobierno de datos, pues voy a perder el dinero. Ojo, vas a perder el dinero. ¿Por qué? Porque el consultor te va a dar formatos, te va a dar orientaciones de cuál es la buena práctica, pero en el escenario real, pues eso no te genera ningún valor. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, si yo voy y busco qué es gobierno de datos, voy a encontrarme con una definición como esta. Se define como el ejercicio de autoridad, control, planificación, seguimiento y ejecución sobre la gestión de los activos de datos.
Suena muy interesante. La carreta está bien, ¿cierto? Voy a ejercer autoridad y control. Muy importante lo que te estoy resaltando aquí. Y tiene una relación directa con la planificación, el seguimiento y la ejecución, ¿cierto? Aquí hay un primer concepto que va a parecer muy interesante. Y eso tiene que ver con el tema de seguridad de la información, por ejemplo, si te gusta y te apasiona también ese tema. Y es, ven, yo tengo que ver los datos y la información ya como un activo. Y al verlo como un activo, lo podré gestionar como tal. ¿Recuerdas cómo gestionas tus activos? Pues los cuidas, les haces mantenimiento, les das garantía, ¿cierto? Esos son tus activos. Entonces acá voy a pensar en algo muy similar. Pensar que la información se me convierta en un archivo. Pensar que esos datos sean un activo de la organización. Entonces, súper importante. Activo de la organización. Bien, continuemos. ¿Cuál es la meta del gobierno de datos? Pues la meta particular es permitir que una organización pueda gestionar los datos como un activo, lo que estamos hablando. Entonces nos estamos metiendo como de fondo. Entonces esa es la meta del gobierno de datos. ¿Qué quiero? Permitir que la organización gestione los datos como gestiona sus activos, como gestiona un equipo de cómputo, una silla, etc. La información relevante. Entonces, que esos datos sean custodiados como un archivo, pero más que custodiados es gestionados. Y eso infiere todo un ejercicio de actividades. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los principios del gobierno de datos? Entonces tengo accesibilidad. Los datos deben ser accesibles para su uso. Es decir, yo tengo que tenerlos donde la gente los consulte. Hay organizaciones donde los usuarios llevan el disquete o el CD o la USB o el disco duro debajo del brazo y entonces dicen, esta información es mía. ¿Por qué? No, pues porque yo toda la vida he trabajado con estos datos. Ah, bueno, entonces eso no es lo que hay que hacer, porque entonces no es tu información, es la información de la organización. Bien, un segundo escenario valioso es el de la seguridad. Los datos deben ser seguros, previniendo pérdidas o daños derivados de un uso indebido. Claro, eso es lógico, ¿cierto? Debo proteger lo que me interesa. En estos momentos me interesan los datos, pues yo tendré que protegerlos. Entonces va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta. Tercer elemento, consistencia. Los datos deben definirse de acuerdo a los propósitos para los que se crean. Eso también es muy importante. Si los datos van a tener un propósito, pues deben de tener consistencia. Debo poder confiar en ellos, ¿cierto? En que de alguna forma lo que yo tengo allá, pues definitivamente sí es. Deben permitir la auditabilidad. Entonces los datos deben gestionarse a través de unos roles que garanticen el uso correcto. Entonces debo poder manejar la seguridad de una forma granular para que las personas accedan a la información o a los datos que requieren. Pensemos, por ejemplo, si fueran saldos de cuentas bancarias. Entonces, tú no necesitas que un usuario, por ejemplo, consulte todos los saldos, porque eso puede poner en riesgo a esas personas, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, pues la auditabilidad me permite que las personas puedan tener acceso a los datos, pero hasta cierto punto, hasta donde es necesario que ellas mismas conozcan. Y un quinto principio es la exactitud. Los datos deben ser exactos y cumplir con los requisitos de calidad preestablecidos para cada uno de ellos en función de su naturaleza y criticidad para el negocio, para la organización. Entonces, en el momento en el que yo requiera la información, pues esa información debe ser verídica y consistente, ¿cierto? Para que yo pueda tomar decisiones con esa información y definitivamente las decisiones sí sean asertivas y no que estén en una ventana de tiempo distinta, que es lo que generalmente nos pasa, en donde no evidenciamos lo que está sucediendo. Entonces, en ese momento, pues no nos sirve la toma de decisiones. Entonces, muy bien, ya sabes cuáles son los principios del gobierno de datos. Ahora hablemos de los motivadores del gobierno de datos. ¿Qué motivaría a una organización para hacer gobierno de datos? Se me ocurrió colocar una serie de elementos porque de alguna forma nos toca venderle esto a la organización, ¿cierto? La organización se tiene que motivar a hacer gobierno de datos. ¿Por qué? Porque hasta el momento hemos dicho que ellos no están
de acuerdo con hacer estas prácticas, con invertir ese dinero, ¿cierto? Que se va a requerir para hacer un gobierno de datos, pues la organización no va a estar interesada en eso. Entonces yo tengo que poder vender la idea de hacer gobierno de datos en la organización. Entonces, primer elemento súper clave. Con el gobierno de datos podemos ganar calidad de los datos. Y eso me aporta directamente para la toma de decisiones, porque yo confío más en los datos que tengo. Entonces, cuando esos datos aporten para la toma de decisiones, pues definitivamente yo voy a decir sí, participo en la decisión, porque estoy confiando en lo que me está llegando. Actualmente en las organizaciones no pasa eso. Desconfiamos de la información que me están entregando y entonces muchas veces queda una toma directa del presidente o el directivo de las decisiones porque no confían en la información. Segundo, la normativa. Entonces vamos a poder potencializar el cumplimiento de todas las normas. Hay normas de acuerdo a los países y esas normas nos dicen que con base a los datos que estemos manipulando o interactuando con ellos, pues definitivamente debemos de tener un cumplimiento de ciertas cosas. Acá en Colombia particularmente hay la ley 1581 de 2012 y entonces esa es la ley de protección de datos personales. Entonces yo debo tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero indistintamente en donde estés, pues habrá una norma muy similar porque hoy en día estamos protegiendo mucho la información y eso genera unas altas multas cuando no las cumplimos de la mejor manera. Bien. Proyectos de desarrollo, entonces puedo hacer que mis sistemas de información se hablen de una mejor manera, se entiendan, interoperen, intercambien datos y esto pues va a ser muy interesante y muy valioso para la organización porque las áreas no tengo que verlas como silos, como cosas apartadas, aisladas, sino todas las áreas son la organización y no la tengo dividida, que es lo que normalmente pasa en una empresa. Bien. Puedo hacer una mejor gestión de proveedores y control y acceso a los contratos de una forma más, como más dinámica y más eficiente que la que normalmente llevo, porque el uso de aprovecharme de la tecnología y de las herramientas, pues definitivamente me da un valor agregado ahí, sobre todo si tengo muchos contratos o acuerdos con terceros. Y la privacidad de los datos. Voy a tener un mayor control y seguridad hacia esos datos para procesos de auditoría, procesos de control de normatividad, de cumplimiento, algo muy parecido a lo que hablábamos cuando hablamos de la normatividad, las leyes que protegen la manipulación, el uso y la apropiación de información desde un punto de vista legal, de procedimiento e inclusive de operación. Bueno, estos son los motivadores que tienes para hacer gobierno de datos en una organización. Es decir, ¿cómo lo podemos vender? Bueno, muy bien. Ahora miremos cuál es el alcance. Entonces tengo el alcance, la política, establecimiento de políticas de ese gobierno de datos que voy a hacer, una estrategia, entonces gestión de la ejecución de la estrategia de datos y gobierno de datos para la organización. Entonces debo poder generar o crear esa estrategia. Ahora, esa estrategia no es mía, es de toda la organización. Acá hay preguntas que surgen cuando uno hace gobierno de datos y es, ven, si hay personajes de las áreas que son, de alguna forma, se han apropiado de la información y son garantes de esa información, ¿hacen parte del gobierno? Claro que sí, esos recursos son los que necesitamos aquí porque conocen la información, conocen las debilidades, conocen cuál es la calidad de los datos. Entonces, súper, debes contar con ese equipo y hay que hacer un equipo para ir trabajando toda la parte de datos de la organización. Normas y calidad, debemos de tener muy claro cuál es el cumplimiento de la normatividad, de la calidad de los datos y de la arquitectura de datos que va a tener en la organización. Entonces, de alguna forma genero el proceso, pero también genero el cómo lo voy a hacer para poder establecer un control y que definitivamente ese control aporte a la organización. Bien. Supervisión. Debo proporcionar observación, práctica, auditoría y corrección al proceso del gobierno de datos y eso debe estar dimensionado desde el mismo alcance que estamos definiendo de gobierno de datos. Cumplimiento, garantizar que la organización pueda cumplir con los con los requerimientos que se pueden presentar de regulación, de normatividad, que sea por región, por país, por estado.
Entonces hay que tener mucha claridad de esos elementos para dimensionarlos dentro del alcance, porque una política puede generar un cambio sustancial que definitivamente haga que nuestro ejercicio de gobierno de datos pues tenga problemas. Bien, gestión de problemas. Resolver problemas relacionados con la seguridad, acceso, calidad y cumplimiento normativo. Todo eso debes dimensionarlo dentro de tu proceso de gobierno de datos, dentro del alcance que vamos a establecer para ese gobierno de datos en la organización. Esto era lo que te traía para hoy. Te venía a mostrar cómo funcionaba el gobierno de datos y qué elementos vas a tener como referentes para ir avanzando en el proceso, ir decantándolo, ir determinándolo, pero también entender que es un proceso nuevo, que es un proceso que nos toca crear, que es un proceso que va a requerir recursos, que estos recursos van a ser de la organización y debe ser muy importante la participación de la organización. Muy importante es que la parte de gobierno de datos, el ejercicio más difícil que hay es el cambio cultural. Debemos de tener una cultura de apreciación hacia los datos y eso es lo que más me va a costar. Todo esto lo podemos hacer, pero si no ejercemos o no sensibilizamos o no llevamos un buen ejercicio de sensibilización para los datos, definitivamente las cosas no van a fluir de la manera o con base a las expectativas que nosotros pudiésemos tener. Esto era lo que te traía para hoy. Te agradezco que me gusta el video si te gusta y nos vemos en otro nuevo video. Espero que te haya gustado la información que te trae.